primero agradecer al INS por brindar esta oportunidad de hablar de un tema bastante oscuro en la sociedad, en la historia. En general, la psiquiatría ha sido la rama oscura cuando ya se consideró de la medicina, la oculta, la magia. Si nos preguntamos por qué, para poner un ejemplo, en la historia, las brujas. ¿Qué ocasionaban las brujas? Miedo. Realmente la psiquiatría lo que ocasiona es miedo, o más bien no la psiquiatría, los trastornos mentales. Por eso, a raíz del miedo viene el rechazo. Y por eso la mayoría de pacientes, hoy quizás menos, pero sufren mucho rechazo en la sociedad. Y el suicidio es lo que ocasiona el mayor rechazo a nivel psicológico, social, por las implicaciones que tienen, pues la muerte del individuo. Ahora, el suicidio es más que solo estar bien deprimido, ¿verdad? Por supuesto, estar bien deprimido nos lleva al suicidio, pero tiene una gran cantidad de otros factores. No es solo un llamado de atención. En el internado, lamentablemente, escuchamos las N, las despechadas o los despechados, ¿verdad? Que son términos realmente y totalmente incorrectos. Vamos a ver un poco de epidemiología, el suicidio como tal, la detección y el tratamiento. Ahora, dentro de la epidemiología, pues primero generaron ciertas definiciones. El suicidio, pues es el acto autolesivo que quita la vida del individuo con este fin, que fue realizado con este fin. El intento suicida es cualquier comportamiento potencialmente autolesivo con el fin de ocasionar el suicidio o la muerte del individuo. La ideación suicida activa es aquel pensamiento recurrente de quitarse la vida, y la ideación suicida pasiva es el pensamiento de muerte, no precisamente suicidio activo. Las autolesiones no suicidas, que aquí viene una diferencia importante. Las autolesiones no suicidas son conductas autolesivas que se observan en ciertos tipos de pacientes, pero que no tienen la intención propia de quitarse la vida, de morir. Los eventos suicidas, pues aquí el inicio, el empeoramiento de una ideación suicida. Los actos preparativos, siempre se dicen las cosas, se dice me quiero morir, me quiero matar, se generan cartas, se escriben documentos. Eso es algo muy importante. Los pacientes pueden empezar a dejar herencias, a crear toda una serie de documentos para dejar sus pertenencias. Y el suicidio asistido es un término bastante importante que se le proporcionan las herramientas a los pacientes o a la persona que tiene la ideación suicida, ya sea dosis de medicamentos específicos, herramientas, para que logre cometer el suicidio, pero siempre como suicidio realizado por la propia persona. Ahora, el suicidio en el mundo, pues en Estados Unidos se dice que más o menos una persona cada 11 minutos realiza suicidio, y más o menos al año, datos del 2021-22, 750,000 personas asisten a una unidad de emergencia por intento suicida. Y esos solo son los que asisten. Aquí vemos las muertes por suicidio, pues realmente 40,000 en el 21, en el 22 aumentaron. Con la pandemia, de hecho, se vio un incremento sustancial en el suicidio en general en el mundo. Vemos clasificado según datos de Estados Unidos, los diferentes tipos de raza. La raza blanca es la que más comete suicidio. La raza hispana es la segunda que comete suicidio. En en Hawái son los que menos cometen suicidio, ¿verdad? Como un dato interesante. En Europa, pues igual hay una gran cantidad de suicidios. 25 personas por cada 100,000 es la superior en Lituania. Y posteriormente van disminuyendo las cifras. En El Salvador, aquí hay datos del 2020, el 2021, ¿verdad? Que veíamos, no son datos realmente totales, pero 71 personas y 59 hombres, y mujeres cometieron suicidio en el 2021,
y en el 2022, que ya habían mejores cifras, pues se vio un gran incremento en los datos. De igual manera, estos siempre son datos de El Salvador. Vemos en mujeres los rangos de edad que más cometen suicidio de 15 a 19 años y de 25 a 29 años en mujeres. En hombres, que son los que más cometen suicidio en general, pero la mayor cantidad se observa entre 35 y 39 años y entre 55 años o más. Antes se mencionaba que las personas que más cometían suicidio eran las personas mayores de 60 años, de 50 años, pero realmente esta cifra ha ido variando y ya se observa en general en la población. Hemos visto en el país cuántos casos de niños que cometen suicidio, jóvenes, como mencionaban, el joven que se quitó la vida en el puente, ¿verdad? Y así tenemos múltiples casos en el país de pacientes jóvenes. Ahora, el suicidio realmente no es un tema nuevo. Una obra de arte que ya contemplaba el suicidio, que se llama El suicidio, en 1877, podemos observar gráficamente cómo se detalla la pistola, la herida por arma de fuego, un paciente masculino, ¿verdad?, que ha cometido el suicidio. Ahora, ¿por qué el suicidio? Aquí hay una pregunta sumamente difícil y quizás nunca se pueda contestar por completo, porque el suicidio no solo es, bueno, porque se quiere morir. Realmente no es fácil llegar a pensar en quitarse la vida. Este es un pensamiento que yo lo escuché del doctor Byron Recinos, que es otro ponente, que realmente el cerebro está hecho para ser negativo. Si nosotros pensamos y nos vamos a los animales tienen dos propósitos: sobrevivir y reproducirse. Sobrevivir para reproducirse. Para sobrevivir, ¿qué tiene que pasar? Pues me tengo que dar cuenta de los peligros que hay en el mundo. Un conejo se tiene que dar cuenta de cuando venga el zorro a cazarlo, no necesariamente del olor de las flores que hay a su alrededor. Entonces, el cerebro realmente está hecho para observar primero lo negativo, y ahí vienen las implicaciones en la depresión, en la ansiedad, en los diferentes trastornos mentales. Sin embargo, sí es para ver lo negativo, pero no es precisamente para quitarse la vida. El cerebro no fue hecho para quitarse la vida, sino que el cerebro busca sobrevivir. Entonces, que una persona llegue a pensar en el suicidio, como les decía al inicio, no es solo quiere llamar la atención o, bueno, hoy voy a cometer el suicidio, hoy me voy a quitar la vida, hoy me sentí mal y me voy a matar. Realmente tiene que haber un proceso que vamos a ver, una línea del tiempo, como le llaman algunos, la narrativa del suicidio, que es una historia completa para llegar a pensar en el suicidio. Ahora, teorías del suicidio, hay psicológicas, obviamente hay biológicas, en las nuevas investigaciones. Por ejemplo, hay muchas teorías sociológicas que intentan demostrar o explicar cómo la relación del individuo con su sociedad puede llevar al suicidio. Por ejemplo, la nómica, en la cual las las sociedades con instituciones, cuyos lazos de convivencia se ven en situación de desintegración; la altruista, en la cual el beneficio obtenido del suicidio es mayor para la sociedad que para el individuo. Hay una corriente filosófica que ya no existe mucho. La fatalista, la egoísta. Las teorías psicoanalíticas, por supuesto, que son en diferentes profundidades y muy complejas, que es un tema completamente aparte. La biológica, que también pues hay una parte biológica. En la psiquiatría vemos ya no solo la parte psicológica, sino que obviamente desde que empezamos a utilizar medicamentos ya hay una parte biológica. Entonces también se ha investigado mucho la parte biológica del suicidio. Ahora, si nosotros queremos ver una línea del tiempo del suicidio, podemos empezar por eventos estresores o trastornos mentales. Y aún así nos vamos a ir un poco más atrás, pero vamos a empezar con estos dos.
Los eventos estresores en general y en cualquier persona, y aquí viene la resiliencia, diferentes factores protectores, pero los eventos estresores pueden desencadenar trastornos mentales y los trastornos mentales pueden generar mayor vulnerabilidad a diferentes tipos de estresores. Entonces, si tenemos esta dualidad en una persona, podemos pasar a la desesperanza, al pesimismo, ¿verdad? La idea de que ya no sirvo, de que ya no puedo. Esto progresivamente nos va a llevar a una ideación suicida. Lo difícil es que no sabemos cuándo o en quién se va a presentar la ideación suicida, ¿verdad? Claro, hay una lista de factores que lo vamos a ver más adelante, pero no hay una manera certera de decir, vaya, este paciente va a tener ideación suicida en un momento, tratémoslo de esta manera. Ahora, la ideación suicida, posteriormente va el acto suicida y pues la muerte por suicidio. Ahora, si empezamos a agregarle más variables, los eventos estresores o los trastornos mentales pueden dar abuso de sustancias. Muchas veces se ven relacionados a uso de sustancias, alcohol, tabaco, las más comunes, otras sustancias, todo tipo de drogas, cannabis. Y aparte de eso, los trastornos mentales también tienen un origen genético, complicaciones pre o perinatales, que vamos a ver la microglia un poco de esto. Si le agregamos más, el abuso de sustancias en la mayoría de ocasiones genera un deterioro en el apoyo social, y el apoyo social en psiquiatría, en psicología, es vital para el pronóstico del paciente. Realmente no solo es el psiquiatra, no solo es el psicólogo, no solo es el medicamento, el apoyo social juega un gran papel. Entonces, si deterioramos, o más bien si el paciente deteriora el apoyo social mediante consumo de sustancias, por el mismo trastorno mental, a veces diferentes conductas deterioran el apoyo social. Los pacientes con esquizofrenia, que no es por culpa del paciente, pero tienden a las relaciones sociales deteriorarse, la familia, el abandono, el rechazo. Entonces esto nos va a dar una vulnerabilidad aún mayor de pasar a la desesperanza, al pesimismo, no tengo nadie, nadie me quiere, nadie me apoya, estoy solo. Y obviamente va a haber menor apoyo social para cuando ya exista una idea suicida. Otro punto, pues el abuso de sustancias, trastornos mentales, generan, y factores genéticos de personalidad, generan agresividad, impulsividad, que son dos factores que también se ven muy involucrados en la ideación suicida. Ahora, factores necesarios, vemos los dos últimos: vigilancia, monitoreo cuando hay una ideación suicida para evitar en lo más que se pueda de pasar al acto suicida, y el pronto rescate. Y como último, los factores genéticos, que los podemos ver involucrados en la agresividad y la impulsividad, en el abuso de sustancias, que es una enfermedad, en los trastornos mentales, ¿verdad? E incluso en la ideación suicida como tal. Además, los neurotransmisores, como ya nos platicó el doctor, neurotransmisores, la serotonina se ha estudiado mucho en la agresividad y la impulsividad, en el suicidio, pero por supuesto que actúan dependiendo del diferente trastorno mental que hablemos, diferentes neurotransmisores. Entonces, como vemos, es más complejo que solo estar muy deprimido o estar muy triste o quería llamar la atención o lo dejó la pareja. Ahora, también hay diferentes modelos, mucho más complejos que esta imagen, pero existe un refuerzo, un circuito que se ha estudiado bastante: el control cognitivo de las emociones, las conductas, el control reducido de las conductas, la inflexibilidad cognitiva, es decir, no salgo de aquí, no puedo salir, la imposibilidad de ver diferentes u otras opciones más positivas, la valoración afectada respecto a distintas opciones o decisiones. Si nos ponemos en una depresión, la depresión nos envuelve en una nube, se dicen en los libros, en una nube gris que no nos permite ver más allá de esa nube. Lo vemos negro todo, lo vemos
sin salida, vemos para atrás y está todo negro, para adelante, para los lados, nos vemos solos. Entonces, es difícil pedirle al paciente, sentite mejor, todo va a estar mejor, ¿verdad? No funciona tan fácilmente y si implicamos también lo biológico, pues obviamente es más complicado. Y también los estadios internos negativos, potenciados y positivos atenuados por la diferente interacción entre todas estas áreas cerebrales que observamos, pues lo vuelven mucho más complejo. Ahora, la microglia y el suicidio es un tema relativamente nuevo que se está investigando. La microglia es el sustento, la defensa de las células neuronales. Realmente defienden a las neuronas. Tiene muchas funciones. Lo importante que la microglia se empieza a formar desde la formación del cerebro, del cuerpo, desde la embriogénesis. Y esto es importante porque si recordamos la línea del tiempo del suicidio, por así llamarle, podemos ver factores perinatales, prenatales, y esto es lo que se ha estudiado mucho con respecto a estos factores, la microglia. La microglia, pues al ser células inmunes, pueden producir una serie de factores que generan neuroinflamación, neurodeterioro, pérdidas sinápticas entre neuronas, y eso se ha visto que puede generar específicamente conductas o ideación suicida. Se realizaron muchos estudios, entre uno de ellos, pues que hay disponibilidad de diferentes factores producidos por la microglia en personas, en pacientes control y pacientes sanos versus trastornos depresivos mayores. Y dentro de las mismas personas con trastornos depresivos mayores, las personas con ideación suicida, con intento suicida, se observó que tienen mayor incidencia de esta elevación de los factores producidos por las microglias. Igual este es un esquema bastante complejo, pero si vemos todas las flechas, imagenología, inmunología, en la parte hematológica, podemos ver que hay muchos, o todas las flechas apuntan hacia la microglia. La microglia tiene la capacidad de producir un tipo específico de ácido cuando está en disfunción, y eso se ha observado específicamente que se incrementa en personas con conductas suicidas, conductas relacionadas al suicidio. Ahora, el porqué del suicidio obviamente es muy importante, pero creo que es más importante para el psiquiatra, para el psicólogo. Ahora, como esta plática también pues, es para médicos no psiquiatras o no psicólogos, creo más importante preguntarse qué tan agudo está el cuadro y qué tan próximo está de la muerte, de cometer el suicidio. El porqué del suicidio nos puede llevar mucho tiempo, sesiones, años, en descubrir la verdadera causa, estudios imagenológicos, estudios bioquímicos, etc. Ahora, ¿qué tan próximo está? Es una pregunta vital porque es lo que va a evitar o lo que podamos tener un mejor resultado que el paciente realice un acto suicida. Por ejemplo, el camino del suicidio, el deseo de muerte, obviamente esto viene de más atrás, pero el deseo de muerte, la ideación suicida sin un plan estructurado, es decir, me quiero morir, me quiero suicidar, me quiero matar, pero no sé cómo, no he pensado cómo. La ideación, vemos el siguiente, la ideación con plan e intención. Sí, me quiero matar, ya sé cómo, tal vez un lazo, medicamentos, tomo esta medicina o he leído. Todas estas son cosas reales que nos dicen los pacientes. Posiblemente el intento suicida con ambivalencia, es decir, lo intenta, no sé, pero tiene culpa, tiene remordimiento, pero ya lo intentó. Después viene el intento suicida con la intención completa de morir. Me quiero morir y punto, por así decirle, ¿verdad? Por más que uno diga, me quiero morir, no hay nada, o sea, no hay nada en este mundo, yo me quiero morir. Y pues obviamente después viene la muerte por suicidio. Entonces,
Y obviamente depende del paso en el que nosotros podamos intervenir, así es el resultado que podemos obtener. Es más fácil intervenir y obtener un mejor resultado cuando la persona se detecta en un deseo de muerte que en un intento suicida con la intención completa de morir, ¿verdad? Aunque no haya logrado cometer el suicidio. Entonces, aquí viene la parte de la detección. ¿Se pueden detectar? Pues en su mayoría sí. Lo que pasa, y volvemos a la primera diapositiva, que el temor a hablarlo, como mencionaba igual el doctor, el hecho de hablar del suicidio no genera suicidio, que es un miedo que se tenía anteriormente. Aproximadamente el 45% e incluso quizás más de las personas que mueren por suicidio consultan a un médico de atención primaria, pero, perdón, dentro del tiempo que precede a su intento o a su muerte, pero rara vez existe documentación de de la consulta del médico o de la divulgación del paciente. Es decir, y obviamente consultan no siempre con el psiquiatra, pero consultan porque tienen múltiples síntomas físicos, un dolor recurrente, eh, cualquier tipo de sintomatología, y después cometió el suicidio. La mayoría es prevenible, pero volvemos. Importante en qué momento se actúa e interviene. Y algo que se decía, el que se quiere matar no dice nada, solo lo hace. Y realmente no, la mayoría lo expresa de alguna manera. Claro, va a haber alguno que lo va a hacer sin decirlo, probablemente por malas relaciones sociales, aislamiento, etcétera. Pero la mayoría se ha documentado que sí lo dice de alguna manera u otra. Ahora, ¿quién? Pues cualquiera. No solo por tener dinero, fama, no. Vemos, creo que la mayoría conocen a la mayoría de esta imagen. Robin Williams, Avicii, Kurt Cobain. Un caso interesante es la foto pequeña, un jugador de fútbol americano que por traumas crónicos recurrentes, traumas craneales, perdón, se le desarrolló una neurogeneración y se vio que hubo aumento de agresividad, que incluso estuvo preso y cometió suicidio. Su cerebro, de hecho, ha sido donado para la investigación y se observaron ciertos cambios que, pueden relacionarse con la conducta suicida y con la agresividad. Ahora, ¿qué factores de riesgo? Pues hay un montón. Como vimos, la línea del tiempo es extensa, los factores vienen desde lo genético, pero algo muy importante de tener en cuenta, intentos de suicidio previos. Tiene mucho más probabilidad de cometer el suicidio un paciente que ya lo intentó que alguien que aún no lo ha intentado. Claro, no es que vamos a decir, no lo he intentado, vamos a aguantar. Pero el intento de suicidio previo es uno de los principales factores de riesgo. Una historia de suicidio en la familia, la genética, vemos otra vez. Uso de sustancias, muchos pacientes en estado de intoxicación alcohólica, intoxicación alcohólica genera una depresión cerebral, etcétera, que muchos llevan a intentos suicidas, cocaína, ciertas sustancias que generan un sentimiento de invulnerabilidad, de grandiosidad. Un caso en específico que un paciente en estado de psicosis por cocaína y otras sustancias, no me acuerdo cuál, se tiró a un tercer piso porque veía personas y quería huir de ellas. Tuvo fracturas de cuello, fracturas de extremidades y no se murió. Posteriormente, pues, cuando le pasa el estado de intoxicación, la psicosis, vienen toda la serie de culpas, remordimientos, abandonos por la familia, etc. Acceso a medios letales. No es lo mismo tener la idea de quitarse la vida que tener la idea y tener un arma. Hay ciertas profesiones que se ven que tienen muchos más factores de riesgo. Pérdidas y otros acontecimientos. Hay muchos tipos de esto. Historias de trauma o abuso. Es un factor bastante común. Acoso en cualquier área de la vida. Enfermedad
física crónica, que más adelante vamos a ver distribuida en un concepto que se ha estado denominando últimamente, la enfermedad crónica, o más aún la enfermedad grave reciente, es un factor muy importante para el suicidio. El aislamiento social, el trauma y el estigma, como mencionábamos. Ahora, signos de alarma, pues igual a menudo hablan o escriben sobre el deseo de morir o la intención, hacer comentarios sobre estar desesperado, expresiones de no tener la razón de vivir, aumento en el consumo, aumento repentino en el consumo de alcohol y o drogas, ya sea el paciente que no consume o el paciente que ya consume, pero de repente tiene un incremento que hasta uno dice, qué raro, no consumía tanto, por así decirlo. Aislamiento súbito, comportamiento, y aquí vemos obviamente muchos factores relacionados con la depresión, que por supuesto es una de las principales patologías o trastornos mentales que van a dar lugar al suicidio. Ahora, no todo es malo. También hay factores protectores muy importantes a tener en cuenta. La buena organización familiar, volvemos al apoyo, la importancia del apoyo y lo relativamente fácil que es perderlo. Una buena integración social, nuevamente con el apoyo, buenas relaciones con los compañeros de escuela, trabajo, maestros, vecinos, etc. Una personalidad positiva. No es lo mismo tener una visión totalmente negativa que una visión negativa, pero que logra ver un poco de esperanza o, bueno, estoy tan mal, pero yo sé que puedo mejorar o creo que puedo mejorar. La capacidad para identificar los propios emociones y la disposición para buscar ayuda. Y esto, retomando nuevamente la primera diapositiva, históricamente es lo que ha dificultado mucho por el estigma, el tabú de la psiquiatría. No es lo mismo decir, bueno, soy hipertenso, me tomo la medicina, me la tomo todos los días, y algunas veces hasta con orgullo dicen, soy diabético, soy hipertenso y estoy estable. Pero la psiquiatría es oculta, no le digo a nadie, y lo digo hasta que ya es muy tarde, hasta que me llevan por un intento suicida, ¿verdad? Entonces, es otro factor muy importante. Ahora, hay ciertos factores de muy alto riesgo que los factores de alarma. Angustia severa o trastorno de pánico, alto grado de desesperanza, tristeza, soledad o depresión mayor, ideación continua que no cede, que no fluctúa, comunicar el deseo de suicidarse activamente a otra persona, grado alto de letalidad del método pensado, planificación detallada del acto suicida. Yo ya sé que en tal ferretería venden un lazo, ya lo vi, cuesta tanto. Tal día tengo libre, lo puedo ir a comprar o ya lo compré. Yo sé que tal día mi esposa no está, mis hijos van a la casa de mis amigos, de sus amigos. Entonces eso es un gran factor de riesgo o un signo de alarma. La disolución de una relación amorosa o reciente, intoxicación con alcohol nuevamente u otras drogas, iniciación o interrupción de la medicina psicotrópica, el tratamiento farmacológico como vimos en la presentación anterior, mejoría repentina de un estado de ánimo deprimido. Esta desesperanza que repentinamente es como, no, ya estoy bien, pero si ayer le empecé el medicamento, gracias doctor, ya me mejoró mucho. Eso da miedo, porque no es cierto. Y como vimos en el anterior, no actúan de la noche a la mañana. Entonces, esto es muchas veces una señal de alarma. Intentos previos, obviamente. Familia caótica, nuevamente con la red de apoyo. Ahora, existe este término de la síndrome de crisis suicida. Ya vimos las personas con riesgo, todos los factores de riesgo que existen, la vulnerabilidad. Entonces, supongamos que una persona con riesgo sufre un evento estresante en su vida. Ellos en el Monte Sinaí, Estados Unidos, han desarrollado esta teoría, este concepto, han hecho múltiples estudios y han clasificado los principales factores en 7 grandes grupos que pueden llevar al suicidio o que tienen mayor facilidad de llevar al suicidio. El primero, y no es un orden específico, el primero es un rechazo romántico o afectivo y ellos vieron en los estudios que el mayor riesgo dentro de las primeras 24 horas.
Si ya pasó un mes, claro, tiene riesgo el aislamiento, todos los factores que ya vimos, pero no tanto como en el primer día de rechazo. Hay muchos intentos por infidelidades que muchas personas le dicen, conseguiste otro, conseguiste otra, si lo hizo no te quería. Pero vemos que realmente sí es un factor muy importante y se considera dentro de los grandes 7 grupos, dentro de los 7 grandes grupos, perdón. Fracaso económico es un importante factor, sobre todo, y tomando el tercero, que es el desalojo, perdón, ahí fue error, desalojo de personas responsables de la familia, por decir algo, mire, alquilo la casa, tengo un problema económico, necesito la casa. ¿Y hoy qué hago? ¿Qué hago con mi familia? No tengo dónde ir. La enfermedad mental crónica resistente, que es un factor muy difícil. ¿Qué hacemos? Como mencionaba nuevamente, que obviamente tiene mucho que ver las presentaciones. Después, ¿qué hacemos cuando falló 4 veces el tratamiento? Esto ya es un factor muy importante para el suicidio. La enfermedad médica grave de reciente diagnóstico. El trauma que genera el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, es grave, obviamente, todas las implicaciones psicológicas que trae. El bullying, que lo vemos cada vez más y más en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito incluso familiar, que es un factor muy importante, porque supongamos que un niño, un adolescente, digamos, que ya está en la fase de querer pertenecer a un grupo, busco la aceptación del grupo, ya no de mi familia, porque me alejo de mi familia, quiero pertenecer a mis pares, y ellos me rechazan, ellos me tratan mal, ellos me dicen que tengo, bueno, entre otros nombres, pero por el sobrepeso, o porque uso lentes, o porque soy chiquito, o lo que sea. El trauma psicológico, pues, es grave. Y por eso obviamente hemos visto un incremento en el suicidio o los intentos suicidas en la infancia, en la adolescencia. Y el séptimo es una amenaza a la identidad. La identidad es bien compleja, pero ¿qué somos si no somos nosotros? Pues nos desorganizamos psicológicamente. Por ejemplo, que yo esté realizando un trabajo de investigación, algo que puede ser bien que puede parecer bien superficial, bien sencillo, pero si yo estoy realizando un trabajo que he descubierto algo y vienen y me plagian el trabajo y lo presentan y todo mi trabajo y mi esfuerzo, todo lo que he dedicado, he pasado años haciendo esto. Entonces, ellos vieron que es un factor muy importante y dentro de los 7 grandes grupos que pueden llevar al suicidio. Ahora, el síndrome de la crisis suicida continúa. Ahora ya tiene un estresor dentro de los 7 grandes grupos, digamos, y viene toda la narrativa del suicidio. Un pensamiento muy importante es perseguir algo muy importante para mí, con lo que yo sería feliz dentro de la parte psicológica, que yo considero que yo voy a ser feliz de tal manera. Si solo pudiera conseguir eso, yo sería feliz, pero fallé. ¿Y hoy qué hago? ¿Y hoy para dónde agarro si solo tenía un camino? Y ahí viene la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad de los pensamientos, las distorsiones cognitivas, etcétera. ¿Qué hago si fallé? Si ya no logré esto, ya nunca voy a ser feliz. No puedo contarle a nadie porque fracasé. Entonces, ¿qué van a pensar de mí si yo fracasé? Soy un fracaso. ¿Para qué voy a buscar ayuda? Soy una carga, nadie me va a ayudar y aquí empieza el aislamiento. Entonces, vemos que poco a poco se va generando un suicidio. El síndrome de la crisis suicida, pues es todo este factor. Y si se identifica y se trata, el suicidio es prevenible. Ahora, entre los 5 factores de alerta, sentimiento de desesperanza, descontrol emocional, pérdida de control de los pensamientos, insomnio, aislamiento. Algo sumamente importante y lo básico, ¿tiene ideas de muerte o suicidio? Es tan fácil. Si nosotros, psiquiatras, psicólogos obviamente, pero también el personal no psiquiatra, no psicólogo, detecta algún signo de alarma, algo que le haga sospechar el suicidio, pregunte, ¿ha pensado en morirse? ¿Ha pensado en quitarse la vida? ¿Quiere desaparecer? No necesariamente van a decir, me quiero morir.
quiero desaparecer y que me lleven, que yo quisiera ya no existir. Entonces, aquí nos detalla que hay una idea o el inicio. Dentro del tratamiento, pues los criterios para hospitalizar, obviamente ya dentro de la parte psiquiátrica, riesgo suicida persistente, ancianos, adolescentes y niños, depresión mayor. El tratamiento hospitalario busca garantizar principalmente la seguridad, posteriormente descartar diferentes factores que pueden desencadenar el suicidio y el diferente manejo farmacológico, que eso es, aparte de lo que mencionaban anteriormente en la plática anterior, ya una complejidad psiquiátrica. Entonces los medicamentos, y es una idea esta, los medicamentos antidepresivos incrementan el riesgo suicida, pues realmente todavía se siguen peleando. Pero estos pensamientos surgió en el 2002 porque se observó con los ISRS en niños no había una acción demostrada. Y en Europa se obligó a poner una black box, el similar, no me acuerdo cómo se llama de ellos, pero una alerta de que podía incrementar el suicidio. Pero quizás era que no mejoraba el suicidio inmediatamente. Otro factor importante en este pensamiento es que los antidepresivos ocasionalmente pueden generar manía o pasar al cuadro mánico. Y el cuadro mánico puede generar suicidio, entre otras cosas. Y el tercero es las características de agitación, que puede ser un efecto adverso de los medicamentos, agitación, activar cierta impulsividad en los pacientes, pero por eso es importante la adecuada evaluación psiquiátrica, la adecuada evaluación psicológica para adecuar el tratamiento específico. Ahora, también se puede manejar ambulatoriamente que haya ausencia de síntomas psicóticos, un bajo nivel de ansiedad o perturbación anímica, presencia de apoyo familiar, ausencia de un plan suicida. Entonces, la prevención del suicidio, pues es algo que obviamente ha cobrado fuerza. Hasta hace poco las iniciativas de prevención se basaban en la reducción de ideas suicidas propiamente del paciente, pero se ha pasado más a la prevención social, ¿verdad? Obviamente tomando en cuenta el individuo. El tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales, que eso es lo que siempre se ha buscado, pero también una reducción y control de acceso a métodos y medios de suicidio. El seguimiento de las personas que han intentado suicidarse no solo es, bueno, sobrevivió al suicidio, ya le puse su antidepresivo, ahí lo veo en 6 meses, sino que habría que mantener un seguimiento del paciente. Y diferentes guías dicen diferentes tiempos, pero lo importante es un seguimiento. Punto es muy importante, los medios de comunicación tienen una gran influencia, ¿verdad? Por eso hay una serie de normas que se les dicen, no información explícita, no información de los medios, de cómo lo realizó, presentar el relato de una manera completa en vez de solo datos que pudieran opacar la historia. Y otras acciones, la formación, la educación, que es lo que estamos pues haciendo en este momento, programas escolares y el uso de líneas telefónicas que se ha visto implementado. Y pues muchas gracias. Este es otro obra de arte, la sátira del intento suicida por el amor. En el hombre vemos que se intenta quitar la vida por una mujer que lo está despreciando y vemos que el suicidio no es algo nuevo, pues realmente.